Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, amigos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el centro de un torbellino de rumores y, lo que es más importante, en un comunicado que ha sacudido los cimientos de la esfera del entretenimiento turco. Si están leyendo bien, hablamos de Can y Demet. El título lo dice todo. 6 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto para ellos, para sus carreras y para nosotros, sus seguidores incondicionales? Acompáñenme en este recorrido porque vamos a desgranar todo lo que sabemos y, sobre todo, lo que aún no sabemos. Antes de lanzarnos de lleno en esta noticia bomba, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra comunidad, si este es su primer vídeo con nosotros, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos aquí y cada nuevo suscriptor nos impulsa a traerles más y mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la cosa se pone interesante. La fecha, 6 de diciembre de 2025. Un día que sin duda ya ha quedado grabado a fuego en la memoria de muchos. Imaginen la escena, el mundo del espectáculo turco, un hervidero constante de actividad, con sus protagonistas habituales, sus parejas que encienden la pasión de los fans, sus proyectos que ilusionan. Y de repente un comunicado, un anuncio, un evento que cambia el panorama de la noche a la mañana. Y los protagonistas de este revuelo, nada más y nada menos, que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que conquistó corazones en Erkencikus, la pareja cuya química trascendió la pantalla y alimentó incontables fantasías y esperanzas entre sus seguidores. Seamos honestos, Can y Demet son dos de los nombres más potentes y queridos del panorama actoral turco en la actualidad, y cualquier noticia que los involucre tiende a generar un eco masivo. Durante años, a pesar de los rumores de los supuestos encuentros, de las fotos que desataban la euforia, su relación, o la ausencia de ella de forma oficial, ha sido un enigma constante. Cada uno ha seguido sus carreras, él con proyectos internacionales que lo han catapultado a la fama mundial, ella consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Pero la sombra de Erkencikus es larga y la conexión que el público percibió entre ellos es innegable. Por eso, cuando se habla de una impactante noticia, que los involucra, la curiosidad se dispara a niveles estratosféricos. ¿Qué tipo de noticia podría ser? Las especulaciones, como siempre, han volado. ¿Se trata de un proyecto conjunto que los vuelve a unir en la pantalla? ¿Una colaboración que promete romper todos los récords de audiencia? ¿O quizás algo más personal? La verdad es que hasta el momento en que este vídeo sale a la luz, los detalles son escasos, pero la intensidad de las reacciones sugiere que no se trata de algo trivial. Podría ser una colaboración profesional de proporciones épicas, un anuncio que marque un antes y un después en sus carreras individuales, o incluso, y esto es lo que enciende las alarmas de muchos fans, una confirmación de algo más íntimo. Pensemos en el impacto de una noticia así. Can Yaman con su creciente proyección internacional y Demet Özdemir, con su talento innegable y una legión de seguidores fieles, formar equipo nuevamente, ya sea en la ficción o en un proyecto diferente, sería un evento de magnitud. Las plataformas de streaming estarían compitiendo por los derechos, las redes sociales se colapsarían con hashtags, y los foros de fans arderían con debates y análisis. Es el sueño de muchos verlos compartir escena una vez más, sentir esa chispa que cautivó a millones en su momento. Imaginen la promoción, las entrevistas conjuntas, la expectación previa al estreno. Sería un fenómeno mediático sin precedentes. Por otro lado, la posibilidad de que la noticia se refiera a su vida personal también es algo que no podemos pasar por alto. A lo largo de los años, ha habido momentos en los que los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet han sido particularmente fuertes. Aunque ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, la química que proyectaban en Erkencikus alimentó la esperanza de muchos de que esa conexión pudiera existir fuera de los sets de grabación. Si la impactante noticia se refiriera a una reconciliación, a un compromiso, o a cualquier otro desarrollo en este ámbito, la reacción sería igualmente masiva, aunque de una naturaleza diferente.
Los fans que siempre han soñado con verlos juntos en la vida real tendrían motivos para celebrar, mientras que otros analizarían cada detalle en busca de confirmaciones. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un mar de emociones. Por un lado, está la alegría y la expectación de los fans que anhelan verlos juntos nuevamente, que recuerdan con cariño su trabajo en Erkencicus. Para ellos, esta noticia es una luz de esperanza, la posibilidad de revivir esa magia. Por otro lado, hay una dosis de misterio y de ansiedad. Al no tener todos los detalles, la mente vuela, crea escenarios, y la incertidumbre puede generar tanto emoción como preocupación. ¿Será algo positivo para ambos? ¿Qué implicará para sus carreras individuales? En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la conversación pública, la noticia de Khan y de Met se ha propagado como la pólvora. Los tweets, los Instagram Stories, los vídeos de reacción en YouTube, todo gira en torno a este tema. Y es precisamente esta efervescencia lo que hace que sea tan importante para nosotros, como canal, mantenerlos informados y, sobre todo, generar un espacio para la discusión y el análisis. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestros seguidores. ¿Qué tipo de noticia creen que podría ser? ¿Qué esperan de este reencuentro, ya sea profesional o personal? Mientras esperamos más detalles concretos, lo que podemos hacer es analizar el contexto. Ambos son artistas en la cima de sus carreras. Can Yaman está conquistando Hollywood y participando en producciones internacionales de gran envergadura. Demet Özdemir sigue brillando en producciones turcas de alta calidad y explorando nuevos horizontes. Un movimiento conjunto, sea cual sea, debe ser algo significativo, algo que valga la pena el revuelo que ha causado. Una posible explicación, que muchos ya están barajando, es la de un proyecto cinematográfico o televisivo de gran presupuesto. Imaginen un drama romántico épico, o incluso una comedia romántica que juegue con la nostalgia de Erkencicus, pero con un guión y una producción renovadas. El tirón mediático de tener a Khan y Demet juntos en un proyecto de esta magnitud sería incalculable. Las cadenas y plataformas estarían dispuestas a invertir sumas considerables para asegurar su participación. Y para nosotros los espectadores, sería la oportunidad de verlos desplegar todo su talento en una nueva historia, pero con esa química que tanto nos enamoró. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable para algunos, es la de una colaboración en el ámbito de la moda o la publicidad. Ambos son rostros muy cotizados en el mundo del marketing y la imagen de marca. Una campaña conjunta para una firma de prestigio podría generar un gran impacto y visibilidad para ambas partes. Si bien esto no tendría la misma carga emocional que un proyecto actoral, sí sería una noticia importante en el mundo del entretenimiento y la publicidad. Y luego está la esfera privada, esa que tanto ilusiona y genera controversia. Los fans que han seguido de cerca sus vidas y que han fantaseado con una relación entre ellos, seguramente estarán atentos a cualquier indicio. Si la noticia se refiriera a un reencuentro sentimental, a una confirmación de que su conexión es más profunda de lo que se pensaba, la reacción sería, sin duda, eufórica para una gran parte de su audiencia. Sin embargo, también es importante recordar que ambos son profesionales y que su vida privada es eso, privada. Cualquier confirmación o desmentido oficial será crucial para disipar rumores y establecer la verdad. Lo que sí queda claro es que la noticia, sea cual sea su naturaleza, ha logrado algo que pocas cosas consiguen: unir a la conversación a una masa crítica de fans, generar debate y mantenernos a todos expectantes. Y en el mundo del entretenimiento, la expectación es un ingrediente fundamental. Ahora, amigos, llegamos a un punto crucial. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad y su opinión es lo que realmente importa. Hemos tocado varios puntos sobre esta impactante noticia que involucra a Khan y Demet en este 06 de diciembre de 2025. Hemos hablado de las posibles ramificaciones de un proyecto profesional conjunto, de la expectación que generaría, y también hemos abordado la posibilidad, que muchos esperan o temen, de que la noticia se refiera a su vida personal. Hemos analizado el contexto de sus carreras y el fenómeno mediático que ambos representan. Lo que queremos saber ahora es qué piensan ustedes. ¿Cuál es su hipótesis principal? ¿Qué tipo de noticia creen que ha sorprendido a todos? ¿Están emocionados por un posible reencuentro profesional, o están ilusionados con la idea de una relación personal? Dejen sus comentarios abajo porque queremos leer sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. Este es su espacio para debatir y compartir.
Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este contenido con sus amigos y conocidos que también sean fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan lo que viene, porque seguramente seguiremos analizando esta noticia a medida que surjan más detalles. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.